Hola amigos de Sabática, un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al comentario del tema número 7 de este último trimestre del año 2017 en Escuela Sabática. Este tema se habrá de repasar este sábado 18 de noviembre y lleva por título ¿Cómo vencer el pecado? El tema está basado en Romanos capítulo 6. Ustedes van a tener oportunidad de revisar en su guía de estudio estos versículos, como también en la Biblia, en el texto bíblico, tal como lo tienen ustedes a la mano. Y van a encontrar que los 23 versículos de este capítulo se dividen en dos partes. La primera de estas partes dice muertos al pecado. Y va entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La segunda parte de Romanos 6 va desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y lleva por título esta sección Siervos de la Justicia. Así están organizados estos 23 versículos en Romanos 6 en la Biblia. Dijimos que la primera parte se titula Muertos al pecado y lleva del versículo 1 al versículo 14. La segunda parte se titula Siervos de la Justicia y va del versículo 15 al versículo 23. La guía de estudio, pues obligatoriamente, dado que debemos estudiar una porción del tema cada día de la semana, pues tendría que tener 5 puntos, 5 secciones, 5 partes. Una para cada día, desde el domingo hasta el jueves. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes recuerden que no hay presentación de un nuevo subtema dentro del tema de la semana. Más bien se ofrecen pensamientos que clarifican o permiten obtener una conclusión definitiva de lo que se estuvo estudiando durante la semana. O también se presentan preguntas de trabajo. De estas 5 partes que naturalmente tiene nuestra guía de estudio, propongo que obtengamos solamente 4 pensamientos centrales. 4 pensamientos centrales. Ahora no voy a utilizar el pizarrón para ir un poquito más rápido y que este video sea mucho más corto. Y solo les pido que si quieren aprendérselo y sienten que vamos muy rápido, pues ustedes pueden regresar aquí en el cursor, en el video, y recordar cuáles son los 4 puntos que vamos a estar enfatizando en el momento respectivo. El primero de estos puntos tiene que ver con Romanos capítulo 5:20. Dice Romanos 5:20 de la siguiente manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero advertir que hay varias cosas que comentar, comentarios complementarios adicionales que se requerirían por encima de los comentarios breves que podemos hacer respecto al propio versículo, pero esos comentarios adicionales no va a haber espacio de que los presentemos aquí. Así que les agradezco su comprensión y paciencia respecto de la forma en que vamos a presentar el comentario en este video. Vamos a centrarnos mucho en frases cortas, fáciles de recordar y que representen muy bien lo que el texto realmente quiere decir, o por lo menos lo que se está interpretando de estos textos de acuerdo a la guía de estudio. Comentarios adicionales y complementarios, pues me gustaría hacerlos a manera de dudas personales que ustedes pueden plantear aquí en Facebook o en YouTube. Bueno, entonces decíamos que Romanos 5:20 dice que hay una relación entre la llegada de la ley y la comprensión del pecado y posteriormente la acción o el poder que tiene la gracia. La ley llega y hace más evidente el pecado y entonces la gracia viene a subsanar o a resolver este problema de que estamos en una condición bastante desafortunada cuando reconocemos la magnitud del pecado de acuerdo a la luz que nos trae la ley. Para ser muy claro en cuanto al significado de este pensamiento del apóstol Pablo, podríamos valernos del caso de una persona que en un terremoto su casa se viene abajo, o su edificio más bien, el edificio donde vive de varios pisos, de varios departamentos, queda sepultado vivo en los pisos más abajo. Y entonces, pues es una situación bastante desesperada saber si se van a dar cuenta que estás ahí abajo, saber si te van a dar por vivo o que haya una confusión y te den por muerto cuando estás vivo.
Y luego, si te dan por vivo, todo el tiempo que tiene que pasar para remover todos los obstáculos pesados, esos bloques de concreto y demás, hasta llegar a donde tú estás. Esto es lo que ocurre cuando comprendemos la letra y el espíritu de la ley. Permítanme enfatizar estos dos niveles de la ley. Los judíos se habían apegado a la letra de la ley y nosotros podemos cometer el mismo error, sobre todo cuando tenemos una trayectoria buena, un desempeño sobresaliente, cuando somos admirados, cuando somos tenidos por nobles, cuando somos tenidos por religiosos con altos valores. Podemos caer en el peligro de confiar en nuestras buenas acciones. Esto equivale a centrarse en la letra de la ley. Entonces los judíos se concentraron en la observancia de la letra de la ley y cayeron en desgracia, porque la salvación no viene por guardar la ley, viene por intimar con Cristo y permitir que su poder, el poder que ejerció en la creación, sea ejercido en nuestra vida, no solo una vez cuando nos bautizamos, sino permanentemente mientras vamos caminando a encontrarnos con Él. Entonces, cuando se comprende la letra y el espíritu de la ley, se comprende nuestra condición desgraciada, desafortunada, tan distante de Dios, tan irreparable, como aquella persona que está sepultada viva en los pisos inferiores debajo de su edificio que se ha derrumbado, que se ha colapsado como producto de un terremoto. Una vez que la ley nos revela nuestra condición tan críptica, es la palabra para alguien que está encerrado, encapsulado, críptico, eso significa, esta condición tan críptica, la gracia viene a ser como aquel tubo que diseñaron para rescatar a los mineros en Chile. Ustedes recuerdan el caso de estos mineros que quedaron atrapados y que corrieron con la suerte de que los ingenieros que calcularon la ubicación de estos mineros allá abajo, estos ingenieros atinaron a hacer llegar una tubería justo a la bóveda donde estaban, digamos, sepultados los mineros. Entonces la gracia viene a ser como ese ducto que provee una oportunidad para el ser humano, y de esa manera la gracia sobreabunda. Por ahí Ellen White utiliza estas expresiones: nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar salvación en Cristo. También en el libro El Camino a Cristo dice Ellen White que si encontramos que nuestras promesas hacia Dios y tal vez con nosotros mismos, con los seres amados, son como cuerdas de arena que siempre terminamos hiriéndonos a nosotros mismos, hiriendo a los demás e hiriendo a Dios, y todo nos resulta como una farsa, como un esfuerzo sin sentido, que no necesitamos desesperar, dice Ellen White. Debemos entender el verdadero poder de la voluntad. Bueno, pero debo de ir concluyendo con este primer pensamiento del tema de la semana. Número 1. A la llegada de la ley se comprende mejor nuestra condición desafortunada como resultado del pecado y vemos que estamos perdidos, pero entonces la gracia viene y puede remediar cualquier peligro, cualquier riesgo o cualquier amenaza o sentencia que pueda representar la vida de pecado, nuestra condición desafortunada, que como ya dijimos nos revela la letra y el espíritu de la ley. Ese fue el pensamiento 1. Hay más cosas que comentar, pero no hay tiempo. Pido disculpas. Yo quisiera, pero esto se volvería muy monótono, cansado y muy extenso el video. El punto número 2 que podemos resaltar esta semana es el uso que hace el apóstol Pablo del bautismo como un símbolo de nuestra transformación y de nuestro alejamiento del pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, a primera vista, el apóstol Pablo, o tomando las palabras del apóstol Pablo así superficialmente,
están dando a entender que cualquiera que tenga problemas con el pecado necesita bautizarse para deshacerse del problema del pecado. Se bautiza cuando se sumerge en el agua, está dándole muerte a todo su pasado, a todo lo que tiene que ver con sus pecados, y se levanta, y entonces podríamos entender así a primera vista que el apóstol Pablo está diciendo que salimos ya con la capacidad de no pecar, sin ninguna inclinación hacia el mal. Esta es una idea algo imprecisa, porque quiero sugerir que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que lo que ocurre cuando decide una persona bautizarse es afrontar o confrontar de una vez y por todas al pecado y a esa vida de pecado. Cuando tú te rebelas contra el pecado, cuando tú te rebelas contra una manera natural y sometida al pecado, entonces estás empezando una lucha frontal contra el pecado, y entonces estás haciendo mueres a esa vida sin conciencia por el pecado. Pero de lo que no te deshaces es de la naturaleza pecaminosa. Siempre van a estar allí tus genes, tu biología, tu neurología, tu carácter, tu personalidad presentes, creando posibilidades de que vuelvas a equivocarte. Entonces, es diferente decir que cuando nos bautizamos empezamos una lucha frontal contra el pecado y de esa manera morimos al pecado, a decir que cuando nos sumergimos en el bautismo y volvemos a salir ya no volveremos a pecar. Son dos cosas diferentes, y me parece que lo que el apóstol Pablo está enfatizando es lo primero. También me viene a la mente una situación que a lo mejor podría ayudarnos a comprender esto de morir al pecado y resucitar a una nueva vida en el bautismo, según lo que el apóstol Pablo está explicando. Pongamos el caso de una pareja, y debemos aclarar pareja porque en estos tiempos modernos pareja significa varias cosas, no significa lo tradicional, sí significa dos, pero de acuerdo a la Biblia es hombre y mujer. Bueno, hay una pareja de novios, hombre y mujer, uno de ellos de pronto se cansa del otro, y el primero, le dice al segundo: ya no quiero tener nada más que ver contigo, esta relación se acabó, se terminó. Creo que ya no podemos seguir, ya analizamos esto, ya probamos aquí, ya probamos allá, ya no podemos seguir. Entonces el otro, el que está recibiendo esa ¿cómo se dice? Esa declaración, pues dice: esto es muy triste, esto es inaceptable, y se desespera, se frustra, se deprime, se siente mal. Entonces tiene que tomar una determinación, tiene que hacer morir a aquella persona en el sentido de no pensar más en esa persona, no va a ir y la va a matar, aunque para mala fortuna nuestra, en nuestros días se han multiplicado mucho este tipo de abusos, crímenes que Dios condena. Pero lo que estoy diciendo es que para que una persona que ha sido cortada, un novio o una novia que ha sido cortado por su pareja, y para que pueda salir adelante con esto, necesita hacer morir a la otra persona. Cualquier recuerdo, cualquier conversación, no hay otra forma. Mientras siga conservando recuerdos, pensamientos, o no sepa manejar esta interacción que a lo mejor tiene que ser obligatoria porque están estudiando lo mismo en la misma escuela, porque están trabajando en el mismo centro de trabajo, tiene que manejarse de manera frontal contra esa relación que ya no es aceptable. Y entonces, como pueden ustedes notar, aquella persona sigue viviendo, el agraviado, el que fue cortado, tiene la posibilidad de seguir pensando en aquella persona, puede volver a llamarle por teléfono, puede enviarle una nota, puede invitarle nuevamente a cenar, digamos hasta cierto punto, siguiendo con la analogía de luchar contra el pecado y el bautismo, puede volver a contactarse con el pecado, volver a caer en el error de invitar a esa persona que le está diciendo que la relación no puede seguir. Entonces, a lo mejor, espero que haya sido clara esta comparación, esta ilustración. Creo que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo
Cuando morimos en el bautismo, significa que decidimos luchar de frente con el pecado, esforzarnos siempre por estar comprendiendo muy bien lo que es pecado y renunciar a eso. No significa que se elimine y cancela automáticamente nuestra naturaleza pecaminosa, como lo que pasa, como ya decíamos, con una pareja que se distanció. Entonces el que no renunció a la relación sufre, pero la única forma que tiene de resolver eso pues es haciendo morir aquello, dejando de pensar en eso. Eso no significa que de la noche a la mañana desaparezcan sus afectos, su tendencia a pensar en aquella persona con quien convivió durante muchos meses y años. No significa que desaparezca ese deseo de volver a llamarle por teléfono, de volver a escribirle una nota, como ya decíamos, o de invitarle a cenar. Así creo que queda claro lo que el apóstol Pablo quiso decir con que somos muertos con el Señor Jesús en el bautismo y luego somos habilitados por el Señor Jesús, resucitados de nuestra vida de muerte, tal como el Señor Jesús resucitó de la tumba. Esto tiene gran significado y requiere también comentarios adicionales que desafortunadamente no vamos a hacer aquí. El pensamiento central es: el bautismo, según Pablo, representa nuestro cambio de una vida entregada al pecado sin preocupación por modificar, por lamentar el pecado, a una vida donde afrontamos, luchamos de frente contra el pecado, nos rebelamos contra él y entonces vivimos de una manera más consciente y más deseosa de comprender lo que es el pecado para evitarlo. Eso significa el bautismo. El tercer pensamiento que encontramos aquí en esta semana, en el tema número 7, cómo vencer el pecado, es el versículo de memoria, que no lo dije al principio, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí también hay que hacer algunas aclaraciones. Perdónenme, yo me siento afligido de no poder explicar. Solo les menciono, por ejemplo, que este puede ser un versículo utilizado por los hermanos protestantes de otros grupos religiosos para justificar o demostrar que la ley ya no tiene vigencia, porque dice ahí textualmente: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también el mismo versículo querría decir entonces que si estamos bajo la ley, el pecado se va a enseñorear de nosotros. Recuerden cómo está diciendo el versículo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo contrario debería ser cierto también. Si estáis bajo la ley, el pecado se va a enseñorear de vosotros. Y les digo que aquí hay que hacer varias aclaraciones. La guía de estudio nos dice que esa expresión, porque pues no estáis bajo la ley, significa la práctica judía, la mentalidad judía. Y ¿cómo entonces podemos aplicar esta interpretación a nuestro caso? Yo creo que aunque no somos judíos, aunque no tenemos todo ese conjunto de ritos, ceremonias y enseñanzas formales que tenían los judíos, y que por lo tanto pues parecería que no debiéramos preocuparnos por tener la mentalidad judía, sí podemos tener o reproducir la actitud desafortunada de los judíos. Como decía al inicio, podemos empezar a confiar en nuestras chispas de pensamiento, dice Ellen White, es decir, esa actitud que tenemos de compararnos con los demás y encontrar que somos menos malos que aquellos o somos más buenos que aquellos, o revisar nuestro récord, nuestro currículum y ver que pues somos reconocidos como personas con valores, con gran ética, con excelente carácter, hemos aportado muchos beneficios a nuestra comunidad, somos reconocidos como familia, como responsables de familia muy eficientes. Ese tipo de actitudes de confiar en nuestras capacidades, en nuestras excelentes desempeños ante nuestra propia vista, equivale a estar bajo la ley. La única forma de ser salvos y de ser justificados e incluso de ser transformados realmente en personas justas y buenas es a través de la intimidad constante con el Señor Jesús. Y la forma en que se logra esto es a través de la oración. No hay otra. Allí se cumple entonces la última parte del versículo: estáis bajo la gracia. Una persona que ora, que conversa con el Señor Jesús y
insiste en buscarlo, en entenderlo, se expone honesta y ampliamente sus sentimientos, sus pensamientos, su corazón ante Jesús y espera la respuesta de Jesús, es una persona que vive bajo la gracia, no bajo la ley. Es una persona que mira con sospecha sus esfuerzos, sus realizaciones y evita confiar en eso como un medio para justificarse o para salvarse. Así entonces este versículo y este pensamiento central se aplica también a nosotros los latinos, aunque no somos judíos. Estas palabras del apóstol Pablo vienen al caso para nosotros, estas de que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, bajo la gracia. Tendría ese significado que acabo de explicar para cada uno de nosotros. Entonces, este es el tercer pensamiento central. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El último pensamiento que propongo para ese tema número 7 sería el de no permitir que el pecado se adueñe de nosotros. Y hay varios versículos aquí. Está el Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El versículo 19, hablo como humano por vosotros, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, el apóstol Pablo dice que debemos de tener una actitud, permítanme lo que parece ser una redundancia, una actitud activa o proactiva. Dice Stephen Covey, el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que el primer hábito de la gente altamente efectiva es la proactividad. Y proactividad significa que seamos capaces de hacer que las cosas sucedan. Esto parece guardar relación con lo que Ellen White explica, por ejemplo, en El Camino a Cristo, que dice que no debemos, parafraseado, ¿verdad?, no debemos procurar transformarnos nosotros, que eso no lo vamos a lograr. Nuestra tarea en lo que debemos ser proactivos es en entregar nuestra voluntad a Cristo y rogarle incesantemente, como lo hiciera Jacob allá en el valle de Jaboc, aquella noche de angustia, pedir que Cristo nos habilite para vivir justificados, como para vivir como personas justas. Que el mismo poder creador que llamó los elementos a la existencia aquí en el planeta Tierra, ese mismo poder creador afecte nuestros genes, nuestro cerebro límbico, que es donde están escritas nuestras emociones y nuestras reacciones instantáneas, que muchas veces nos llevan a cometer acciones que luego lamentamos, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 6, 21, lo vuelvo a leer, 6, 20, no, el 21, sí. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El pecado nunca nos va a traer algo positivo, favorable, que nos haga crecer. Siempre va a ser decadencia, corrupción, enfermedad, sufrimiento, muerte. Entonces tenemos que reflexionar y decidir ser libres del pecado. El apóstol Pablo dice que debemos ser proactivos. Ya explicamos lo que significa ser proactivos. Es decir, hacernos responsables de que lo que esté a nuestro alcance o lo que Dios haya asignado como tarea nuestra para nuestra salvación, lo cumplamos. Entonces, amigos, estos son los 4 puntos centrales del tema de la semana. Número 1, en primerísimo lugar, está el caso de que la ley llega y el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia. Ese es el primer pensamiento. El segundo pensamiento de esta semana es el de cómo el apóstol Pablo representa el bautismo con la forma en que empezamos nuestra lucha contra el pecado. El tercer pensamiento tiene que ver con lo que significa no estar bajo la ley y estar bajo la gracia para que el pecado no se enseñoree de nosotros.
Ese es el tercer pensamiento. Y el último de esta semana, como ya lo decíamos, tiene que ver con tener una actitud activa para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Pues muchas gracias por su atención. En otra oportunidad, si se veo necesario y tengo el espacio, vamos a tal vez a comentar un poquito las cosas que no se comentaron aquí y que debieran haber sido comentadas para que quedara mucho más claro ese tema número 7. Bueno, cuídense, los espero en el siguiente video, que la pasen muy bien, que Dios les bendiga.